Sigue así de humilde, dile, para que sigas recibiendo. Amén. Pastor Virgil. Ok. Vamos a esperar que el maestro dice que no puede todavía con el fuego, no sabe cómo soltarlo, porque está muy bueno, ¿verdad? Creo que yo siento en mi espíritu que esto nos va a dar más seguridad en lo que estamos haciendo como pastores. De hecho ya lo sabemos que estamos en la verdad, ¿verdad? Pero haz de cuenta que nos estamos adentrando más en la verdad y más en la verdad y más en la verdad. Más libertad, más conocimiento. Entre más verdad conozcamos, más libertad hay. Diga conmigo, entre más verdad conozcamos, más libertad hay. Y si conoceréis la verdad, entonces el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conocer realmente quién es Dios. By the time we get to the third hour, Creo que ya cuando estamos en la última final de la hora aquí, now, you know, I think maybe, other than maybe Francisco, I'm the oldest guy in the room. probablemente aparte de Francisco, creo que soy el más viejo aquí en el cuarto. It's a toss-up with him. A lo mejor ahí andamos. I think we're about even. A lo mejor ahí estamos en la misma edad. But I don't know about you, Yo no sé si ustedes. but when we get to the third hour, Ya cuando estamos ya en la tercera hora, I think I ought to sit down and have them stand yo up. creo for que that. yo me voy a sentar y ustedes se van a levantar. It's your turn. No, but we'll tough it out. Pero, All right. amén. Amen. Let's start off here with a verse out of Acts chapter 13 and then one out of Philippians 2. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 13 del 32, Yeah, let's do that. 33. Oops, sorry. Y a nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, según mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Now, hang on just a yo- sec. Wait. Now, let's go back just a moment. Ok, vamos más para This atrás. Acts chapter 13, Paul's preaching. Aquí Pablo está predicando. And he said, we're talking here Aquí estamos hablando that God has fulfilled his promise to the que Father ha cumplido a los hijos su promesa, by raising Jesus from the dead, right? resucitando a Jesucristo de los muertos. And he said, this is a fulfillment, or as it is written, Esto está escrito, un cumplimiento Psalm 2, del great Salmos messianic psalm. 2. You are my son, Mi hijo eres tú, today hoy I have begotten you. te he engendrado hoy. I want you to think about that. Piensen en eso ahorita. ¿Qué quiere decir? Today, what day? The day of the resurrection. ¿Cuál día? El día de la resurrección. Okay, you're meditating. Okay. Okay, Philippians mediten. chapter 2, verse 9. Filipenses capítulo 2, 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amen. As I mentioned earlier, Como les dije temprano, he's had the name of Jehovah now. tiene el nombre de Jehová. Amen. What name is it that now is above every name? Entonces, It's ¿cuál not that es name. este nombre que se le dio sobre todo nombre? What does that mean? ¿Qué significa? Well, we're going to give it a shot here. Vamos a tratar con esto. Amen. I believe he meant what he said. Yo creo lo que él dijo. You know, we think of the name of Jesus Cuando- before and after his resurrection. We don't Pe- make a difference. Pensamos de Jesús antes y después de la resurrección. But he told the disciples to go in his name after his resurrection. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan en mi nombre después de la resurrección. So que how do we vayan. get from I am that I am Entonces, ¿cómo llegamos al yo soy? to Jesus, the name that's above every A name? Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. His name was Jesus, El nombre él era Jesús, which means Yahweh saves from his que es birth. el nombre de Jehová salva. They recognized him in his birth Lo reconocieron en su nacimiento as the Messiah. como el Mesías. He walked around the earth as a man.
caminó en la tierra como un hombre. Philippians 2 said he laid aside his privileges, his mighty Dice power. en Filipenses 2 que dejó sus privilegios, In that role, su posición como Dios as a man anointed by the Spirit, y como hombre, como hombre guiado por el Espíritu he Santo healed the sick, ungido, he healed the sick, cast out devils. sanó a los enfermos, impulsó demonios. Amen. That's weird. Oh, y'all pray for my tablet. Oren por mi tablet. There we go. For some reason, it doesn't want to do that page. There we go. So, the people that followed him when he was here on the earth, Cuando siguieron a Jesús cuando estaban aquí en la tierra, they were able to heal and deliver people in his name while he was here. a través de su nombre podían sanar, liberar a las personas. That man anointed by the Holy Spirit was unjustly crucified, Y este hombre que fue ungido por el Espíritu Santo fue injustamente crucificado. a man with no sin died for your sin Y el hombre que no hubo pecado en él murió por nuestros pecados and for the sins of the whole world y on Calvary. murió por todos los pecados del mundo en el Calvario. On the third day, he was raised from the dead En el tercer día fue resucitado de los muertos by the same Holy Spirit that dwells in por us. el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. New Testament even says that same Holy Spirit transformed us from the dead, Y el Espíritu Santo que está en nosotros los transforma desde la muerte. and that one day that same Holy Spirit will transform this earthly body into a glorious body like unto Y en el his. futuro el Espíritu Santo va a transformar este cuerpo a un cuerpo nuevo. He ascended into heaven, Jesús ascendió hacia el cielo and he was seated at the right hand y of God. está sentado a la diestra del trono de Dios. After his resurrection, he visited his disciples Después de la resurrección visitó a sus discípulos who had already done miracles and healings in his name while he was on the earth. que ya ellos han hecho en el pasado cuando Jesús estaba en la tierra, hicieron milagros, liberaron, expulsaron en su nombre. And he gave them a new commission Pero ahora les dio una nueva comisión, to go and do works in his new name. que fueran a hacer estas obras en su nuevo nombre, A name that's above every name. el nombre que es sobre todo nombre. So how did Jesus of Nazareth, Como Jesús de Nazaret, and whenever they call him Jesus of Nazareth, they're emphasizing his humanity. cuando dicen Jesús de Nazaret, están haciendo un énfasis en su humanidad, Who was Messiah and God with us, que es el Mesías y Dios con nosotros, received the name that's above every que name. recibió el nombre que es sobre todo nombre. So I want to talk a little bit about the foundations Vamos a hablar de la fundación, on which that name is based. de dónde es esa base de ese nombre. First of all, he won the battle. Primeramente, él ganó la batalla. He made a name for himself by whooping people. Él hizo su nombre por darle una buena paliza al enemigo. Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2. Y a vosotros estando muertos 13 through 15. del 13 al 15, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amen. Now the word there in verse 15, which says, I believe in Spanish, is despojando. So, En el versículo 15, la palabra despojando, when you hear the word despojando, what do you think of? ¿qué significa cuando despojando esta palabra? What's it mean to you? Throwing, ¿Qué significa para usted? taking stuff away? Yeah. One translation said he disarmed, took away their Una weapons. desarmando Another translation said stripped them of all de their vestido authority. de toda autoridad, It means to remove something, remover algo, to take away power or authority. quitar poder o autoridad. Remember in chapter 3, he talks about us. En el capítulo 3 habla de nosotros. He uses the same word to say we put off the old man. También habla en el capítulo 3:9, dice, habiendo despojado del viejo hombre, We got rid of the old man. We ya quitamos al hombre viejo. Amen. He said that same word he used to say Jesus
stripped Esa es la misma palabra que se usó cuando all Jesús the dijo, desarmó principalities and todo, powers. despojó todo, principado, potestades, He triumphed over them. venció sobre ellos. Verse 13 said, we were made alive together with Y him. en el versículo 13 dice, Dios nos dio vida juntamente con Él, He forgave us of all our trespasses. perdonándonos todos los pecados. It says he canceled the record of our debt Dice que anulando el acta de los decretos contra nosotros and nailed it to the cross. y los clavó en la Oh, cruz. glory to God. Amén. That's a good deal. Eso es algo, un trato grande. He canceled the record of our debt, Desarmó los gobernantes y las autoridades. and by doing all of that, he disarmed all the forces of Y darkness. haciendo todo eso, desarmó todas las fuerzas del enemigo. And it says he put them to shame, triumphing over them. Dice que los expulsó públicamente, triunfando sobre ellos Amen. In that act of crucifixion en and en resurrection. el acto de la And crucificación. when he uses the word triumph, he's using something that was very familiar Y cuando usó el triunfo sobre el enemigo, es algo muy familiar to the people in the ancient world. para en aquel entonces, en la vida antigua. A triumph was a Roman victory parade. El triunfo era un desfile romano. A typical Roman triumph would include the victorious general Aquí había el victorioso general, riding in his chariot, venía en su carro, typically dressed in purple robes. vestido de púrpura, And, púrpura, amen. With gold chains. con and, oro. looking really big. He would be followed by some of the local dignitaries, Eran seguidos por los dignitarios, priests, los sacerdotes, wagons piled up with all the stuff they brought con back with el them, cargo, con los carros llenos con todo el botín de la guerra, all the things that they captured and took away from the people they todo conquered. lo que quitaron del botín. They would have incense burners and sacrificial animals. Tenían, sacrificaban animales y censos. And in the old Rome, they would wind up at the big temple to Jupiter, Entonces este proceso terminaba en el templo, en Júpiter, and make public sacrifices, y públicamente hacían sacrificios and then take the prisoners that they were dragging behind them, y tomaban a los prisioneros que venían atrás de ellos and take the most important ones and kill them in front of everybody. y agarraban a los más importantes y los ejecutaban enfrente públicamente. Hallelujah. Amén. It says Jesus had a victory parade. Jesús tuvo este desfile. Amen. I like that. Me gusta esto. He defeated the spiritual rulers and authorities, Él destruyó las autoridades, el poder del mal, all the cosmic powers behind the power of the todo el enemy, poder, and he publicly disarmed them. y públicamente lo desarmó. The cross was not a defeat, it was a triumph. La cruz no era no era una derrota, sino un triunfo. 2 Corinthians 2:14, he says he always leads us in Segundo de triumph. Corintios 2:14, compárese con nosotros ese desfile. Hallelujah. Amén. Amen. We're following him in the triumph. parade. Nosotros seguimos en ese triunfo Amen. de gloria en gloria. Hallelujah. Amén. Amen. So Jesus won the battle over all the forces of darkness. Cuando Jesús ganó toda la batalla del enemigo, And we are invited to join in the y nosotros parade. hemos invitados para seguir ese triunfo. Now, Hebrews chapter 4. I want to read this, can we? Y Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let's see, what are you reading from this? The RVR 60? Ya, The old RV, the old Reina Valera. la otra Reina Valera más says más that antigua. He penetró instead of traspasó. O traspasó, penetró, dice esa Penetró. palabra. Either one, but you get the point. Pero agarran el punto He said aquí. he passed through the heavenlies. Pasó por todos los cielos, penetró todos los cielos. Think about this for a minute. Piensen en esto. When he says he passed through the heavenlies, what's Cuando- the picture he's drawing? Penetró por todos los cielos, traspasó. Remember in Ephesians it says that
We have wicked spirits in the heavenly places. ¿Sí se acuerdan en Efesios que tenemos esas huéspedes espirituales? The ancient view of the earth was that we were surrounded by demonic entities. Estaba todo esos lugares en el cielo llenos de maldad. When it says he passed through the heavenlies, that's what he's talking dice que about. traspasó hasta los cielos. Eso es lo que él está hablando ahí. In his resurrection, En su resurrección, tripped over the thing here. In his resurrection, in order to go to the right hand of the Father, para poder llegar a la mano al trono de la gracia de Dios, he had to pass through tenía que traspasar esos cielos de all the maldad, hosts of heavenly wicked spirits, toda esa maldad, all the way to the throne. todo hasta el trono. I like to say it this way. Me gusta decirlo de esta manera. He blew a hole in the darkness. Dice que explotó un hueco en la oscuridad. Amen. And left a shaft of light through which we can pass into the Entonces presence of God. dejó esa luz que atravesó hasta acá donde nosotros podemos entrar hasta el lugar Amen. santísimo. Ephesians 6:12 says spiritual forces of evil in the heavenly places. Where is it? Ephesians 6:12. Okay, Passing Efesios 6:12, las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Amen. He pioneered a way through the darkness. Él to abrió the ese throne of camino God. traspasando toda la oscuridad. I believe that Jesus released, or God released, His mighty power in the Entonces, resurrection. yo pienso que Dios soltó todo el poder en el día de la resurrección. Amen. Amen. Let's read verses Ephesians 1:19. Vamos a leer Efesios capítulo 1 del 19 al 23. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aquel que todo lo llena en todo. Amen. Su cuerpo. That's us. Eso That's us. somos nosotros. That's us. Think about that for a Piensen minute. en eso. He said he's seated in the heavenly Está places, sentado en los lugares far celestiales, above every sobre principality todo and power. principado. And Y the church, which is his la body, iglesia, que es el cuerpo de Cristo, is made full and complete by his presence están the lleno world over. completo por su presencia. Amen. In the several different translations, Hay diferentes traducciones. Which one? en la iglesia se muestra todo lo que él es. Amén. In NTV, read that one. En TV, la nueva traducción viviente, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Hallelujah. Hallelujah. So the church is full of his presence, Entonces la iglesia está llena de su presencia, or more particularly, full of him. o en particularmente lleno de Él. Amen. Que lo llena todo por completo. Amén. Hallelujah. Now look in Ephesians 2:4-6. Vamos a ver Efesios capítulo 2 del 4 al 6. Estamos sentados juntos con Él. Satanás y su ejército están bajo nuestros pies. Amen. Because we're still reading the same passage here. You know that Todavía chapter estamos heading. leyendo el mismo pasaje. You know, Paul didn't write with chapter headings. You know, Acuérdense que no, Pablo no escribió versículo el otro. No. when you write a letter, you don't put chapters. Cuando in tú it, do you? escribes una carta no pones capítulos. No, the chapter heading wasn't there. He's just continuing to talk Él about the nomás same thing. continuó. Amen. So in chapter 2, he says, we are seated together with him in the Dice que heavenly estamos places. sentados juntos con Él. Where is he seated? ¿Dónde está sentado Jesús? He's seated far above every Está más, principality and sentado power. más allá, Amen. encima de todo. Amen. He blew a hole through the principalities Rompió and powers in the heavenly un hueco places. en los lugares celestiales. He is seated far above Está them, sentado sobre todo, far above them, sobre todo. and his body Y su cuerpo is seated with him. está sentado con Él. That's us. Eso somos What's he nosotros. painting a picture of here? Imagínate esa imagen. He's painting a picture of authority and victory Está over pintando darkness. una autoridad a la iglesia. We are seated with him in Estamos the heavenlies. sentados con Él en los lugares celestiales. All of Satan's minions are where?
under ¿Dónde our están todo el feet. huésped de maldad? Bajo nuestros pies. Amen. Woo. Amen. Ya, it's already. You got it? Ya, got it. Okay, go away. Where were we? Oh, 114 no. at 1:4. So he sat down on the right hand of majesty on high, Entonces está a la diestra del Padre en las alturas, made much superior to the angels. más superior que los ángeles. When did that happen? ¿Cuándo pasó eso? The resurrection. En la resurrección. So what is it telling us? ¿Qué nos está diciendo aquí? It's telling us at the resurrection, Está hablando después de la resurrección. he inherited his name. Heredó su nombre. Yes, okay, so Okay. I'm not making this up. Okay. So in Acts 13, 32 and 33, En Hechos 13, 32 al 33, y nosotros, yeah, we already, we looked at that when we opened the chapter. So okay. he received a name Entonces recibió el nombre, because he's the son of God, porque él es el Hijo de Dios and he inherited it from his father. y heredó ese nombre de su padre. And what was his father's name? ¿Y cuál es el nombre de su padre? Okay, think about that. Piensen en eso. So let's look in Philippians chapter 2 now and pick a little bit of that apart. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Amen. Let's read 5 through 11. Vamos a leer el 5 al 11. Hay pues We'll do it one verse at a time. en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Think about that for just a second. Piensen en esto, He says he wants us to have that same attitude that que Jesus had. tengamos este sentir igual que en Cristo Jesús. Amen. That's another verse most people don't believe. Ese es otro versículo que la gente no cree. But his ¿Cuál fue su actitud? attitude was verse 6. Es el versículo 6, el cual haciendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amen. He was willing to lay aside his position as God. Dejó su posición como Dios. Verse 7. Versículo 7, sin que se despoje a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. So, although he was God, Aunque él era Dios, he said, I'm going to take upon myself a human body. voy a tomarme un cuerpo humano, And in that time, y en ese tiempo I won't act as God. no voy a actuar como Dios. He didn't cease being God. That really messes up our theology if that happened. Again, Pastor. He didn't stop being God. No paró ser Dios, Amen. But I'm going to live as a man. pero voy a vivir como un hombre. Amen. Acts 10:38. En Hechos 10:38, It says how God anointed Jesus of como Dios Nazareth, ungió a Jesús de Nazaret who went about doing good con el Espíritu Santo, que fue hecho hacer cosas buenas, and healing all who were y oppressed by the devil. cómo fue sanando a todos los oprimidos por el diablo, For God was with him. porque Dios estaba con él. That's exactly what he asked us to do. Es lo mismo que nos pide a nosotros que Go hacer. about doing good as Hacer human buenos. beings. About doing good as human beings Hacer buenas cosas como seres humanos. who have been anointed by the Holy Spirit. Fuiste ungido por el Espíritu Santo. Amen. Now we had to be transformed on the inside. Entonces tenemos que ser transformados de adentro. He was already the Son of God, Él ya era un hijo de Dios. but we had to be made sons of God. Entonces fuimos hechos hijos de Dios And then he nosotros, anointed us with the Holy Ghost con el Espíritu Santo, so that we could go around doing good and healing. para poder ir a hacer cosas buenas Why? y Because- sanar. Because God is with us. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Oh, and that, just for your information, Para información, people have been arguing about this for centuries. siempre ha habido problemas con esto por siglos. And it's one of those things that most people finally come to saying, you know what? I don't understand that. Y muchas veces viene la gente y se da por vencido decir, ¿sabes qué? No entiendo nada de esto. Because he was truly God Porque era verdaderamente Dios and truly man, y verdaderamente hombre. all at the same time, and we don't know how that Todo works. a la misma vez, pero nosotros no sabemos cómo trabaja eso. Way above my Es pay de grade. más de allá de nuestro entendimiento. Amen. But that's what he did. Pero eso es lo que él hizo. Verse 8, it says he did what? Y en Using el- human form, Y en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz.
He humbled himself. se humilló, He humbled se himself. humilló, He became obedient. fue obediente. Obedient. Think about that for just a minute. Piensen en eso por un momento. He was obedient. Fue obediente. God has never had to be obedient before. Dios necesitaba ser obediente. Él es Él. I mean, one of the perks of being God. Una de las cosas es ser Dios. What good is being God if you have to be obedient to Entonces, anybody? ¿de qué se trata ser Dios si tienes que ser obediente? He said he humbled himself No, se humilló. and became obedient to die on the cross. Se humilló, fue obediente a morir en esa cruz. Amen. Verse 9 says what? Y en el 9 que dice, por lo cual, Therefore, because of this, por esto, stop. Because of what he did, becoming Por lo- obedient unto death. por lo que hizo, fue obediente hasta la muerte. Because of that, Por eso, there now read verse 9. Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hallelujah. Once again, Otra this is vez. after the resurrection Esto because he es had to be obedient Después de la first. resurrección, porque tenía que ser obediente. Are you with me? ¿Están conmigo? I'm just trying to show you the Bible. Estoy tratando de mostrarles en la Biblia. And he gave him that name that's above every Y se name, le dio el nombre que es sobre todo nombre. so that ¿Para qué? at the name of, En el nombre de Jesús, at the name of en el nombre de Jesus. What's the name? ¿qué es el nombre? Jesus. Jesús. Now, let me take a little aside here. Oh, poquito. There was a guy that was very high up in my Bible school. Había esta persona que tenía mucho conocimiento en el Instituto Bíblico donde yo He estuve. came from a very religious background. Vino de un trasfondo religioso. Nice guy. Muy amable este señor. But every time he would pray, Cada vez que él oraba, he said, we have to pray, you know. And Dijo, then "Tenemos pray que in my orar." name. And he would pray, en el nombre de Cristo. y siempre oraba en el nombre de Cristo. There is no place in the Bible where it says to pray in the name of En Christ. la Biblia no hay donde dice en el nombre de Cristo. It says to pray in the name of Jesus. Orar en el nombre de Jesús. That tells us something. Algo nos dice aquí. Christ is his office. Cristo es su oficina. Su Christ is not a oficio. name. No es un nombre, It's an office. es un oficio. Amen. Amen. So when he said pray in the name that's above every name, he's talking about, it Entonces- says Jesus. Oren en el nombre de Jesús. Jesús. That's the name that was given him as a baby. Ese nombre se le dio a Jesús cuando nació Come on. By his earthly stepfather. por su padre, su padrastro. Amen. Amen. He bore that name all of the years of his life. Llevó here ese on earth. nombre aquí durante la tierra. que But estuvo. now- Pero ahora There has been something new added to that name. fue añadido al nombre algo nuevo. What would that be? ¿Cuál será este nombre? He said the name that's above every name, Este nombre que es sobre todo nombre. so that ¿Para qué? at the name of Jesus, Que en el nombre de Jesús every knee should bow se doble toda rodilla and every tongue confess. y toda lengua confiese Amen. Jesus Christ is Lord. que Jesucristo es el Señor. Well, let's look at a couple other scriptures. Vamos a ver otras escrituras. Hebrews 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia. You know, it says he learned Entonces, aquí dice que aprendió. what it meant to be obedient ¿Qué significaba ser obediente? by the things he suffered. Por las cosas que él pareció. Think about that. He Piensa- learned Él aprendió. what obedience meant. He learned what obedience meant. Él aprendió lo que significa ser obediente. Why? He never had to be obedient Porque él before. nunca tenía que ser obediente en nada. He had to learn about it. He Él- understood the kind. It wasn't that he didn't know what it was. No que sabía lo que era. I mean, he was God. He understood, era I mean, he Dios. understood the word, Él entendía la palabra obedecer, but he never experienced it before. pero nunca lo experimentó. Amen. So he learned it through the Entonces things that he suffered. aprendió, He learned what obedience costs, aprendió qué es lo que cuesta ser obedientes. so that when he asks you to be obedient, Cuando a ti te dice ser obediente, he knows what it means. entonces él sabe lo que significa ser obediente. Not as a brain thing, but No as a, I've been aquí, there, man. sino aquí. Amen.
lo He que cuesta learned ser what obediente. obedience costs Entonces cuesta esta obediencia by the sufferings he por endured. lo que él sufrió. Only as a man Solo como hombre, could he experience the suffering of solamente obedience. él podía experimentar esta obediencia a través del sufrimiento. Hebrews 4:15 said he was tested and found to be without sin. Dice que en Hebreos 4:15 fue probado y hallado sin Tested. pecado. He was remember when he was in the garden? Acuérdese cuando estaban en el jardín, He said, if there's any other way, le dice, no hay otra manera. Father, Padre, is there some other way we could do this? no hay otra manera que podamos hacer esto. He knows what's coming. Él ya sabía lo que se iba a enfrentar And he was challenged y fue retado with the temptation Con to la- be disobedient. Think con la about that. tentación de ser desobediente. Amen. Because if it wasn't a temptation, then it wasn't a temptation. Entonces tenía que ser una tentación real. And he says it was on all points tempted like as we are, Y yet fue without tentado sin. en todo, así como nosotros hemos tentado. No, he was a man. Él era un hombre Amen. And he faced temptation Y se just as enfren- surely as you and I do. y se enfrentó con esa tentación, así como nosotros los enfrentamos con esas tentaciones. In Hebrews chapter 12, En Hebreos 12, he said in verse 1 and 2, remember he said we got a great cloud of que witnesses. tenemos una nube de testigos And let us lay aside the sin that y tries to dejar overtake us ese pecado que los asciende and run with patience y the race correr that's before la, us. que está, la carrera que está ante los He otros. said we do that looking to Jesus, Y hacemos eso The poniendo author and nuestros finisher of our ojos faith. en nuestro the beginning and Jesús. the end of our faith. Poner nuestros ojos en Jesús, Amen. el autor y consumidor de la fe. But because of the joy that was set before him, Y el gozo puesto delante de él he endured the cross. permaneció en la cruz, Because he saw, sufrió what la cruz, he saw what the reward would be on the other porque side of the pudo cross. ver la recompensa del otro lado de la cruz. You and I are the joy that was set before him. Ustedes, nosotros somos el gozo de Jesús yendo a la cruz. Because without him going to the cross, you and I are lost. Porque si Jesús no fuera a la cruz, estuviéramos And he came perdidos to todos. save us. Él vino a salvarnos. So he suffered as a man, Sufrió como un hombre. tempted to disobey with a full Fue understanding tentado of what para he was about to go desobedecer al through. Padre. Amen. And he said, yes, I'll do it. Y dijo él, yo lo hago. And because of that, he's now seated at the right hand Por of esa God. misma razón él está sentado a la diestra del Padre. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So how did he get a name that's above every name? Entonces, ¿cómo agarró el nombre que está sobre todo nombre? It's not a different name in the sense of a different set of letters, Es diferente letras. but the name of someone does what? El nombre que hace, It encompasses who they are, ¿quiénes son? everywhere they've been, everywhere they've been, ¿Dónde han estado? everything they've accomplished. Cada lo que han realizado. In this case, he is the first man En este caso es el primer hombre who ever faced que se, temptation que se enfrentó a esta tentación and never sinned. y nunca pecó. Amen. And when asked for the ultimate Y sacrifice, cuando se le pidió este sacrificio, he sweat blood, dear friends. sudó sangre, mis amigos. Why? He knew what was coming. Sabía lo que se iba a enfrentar. It's okay, let's do this. Amén. Dijo, Amen. vamos a hacer He was eso. obedient unto death, Su obediencia hasta la muerte. even the humiliating death of the cross. Aunque pareció ese horrible sacrificio en la cruz. So that the purpose of God from the beginning, Para el propósito de Dios desde el principio. which was to take his man Tomar este hombre and give him authority over creation, y ponerlo aquí y darle autoridad sobre la creación. and to walk together with him Y caminar juntos con él. as they were co-regents. That's never going to work. They shared authority in the earth. Compartieron su autoridad aquí en la tierra. He wanted a man Querían un hombre to carry his name. para llevar su nombre. He wanted a man Quería un hombre who could take authority over the creation that he'd poder given. tomarse autoridad sobre la humanidad. But over the centuries, every person Pero a través de los siglos, cada persona that he'd called to himself que llamó para él mismo had sinned and fallen. pecó y cayó. Finally, Pero finalmente, finally, pero finalmente we have a man
Tenemos un hombre, laid aside his mighty power and glory, dejó a un lado su poder, took upon himself the form of a human, tomó en forma de hombre, became obedient unto death. fue obediente hasta la muerte. And because of that, Y por eso he came up out of the grave, salió de esa tumba, burst his way through the Salió, wicked rompió spirits los in the cielos. heavenlies, seated at the right hand está of sentado a God. la diestra del And if Padre. you want to visit it, go to Daniel chapter 7. This was Si prophesied, quiere visitarlo, ve al Daniel capítulo 7, ahí te dice. where it says there was one like unto the Son of Man, Dice que había uno como el hombre, el hijo del hombre. who the Father said, put another Y throne que le next to dijo el me, Padre, ponlo a un lado de mí. and we're going to put all of creation under Y his vamos a feet. tener toda la creación bajo sus pies. Amen. Amen. That Son of Man Ese hijo de hombre is now seated, está sentado amen, En above él. all principality and power. sobre todo principado, todo poder. There's never been a man No ha habido en el pasado ni un that hombre had that authority. con esa autoridad. So for that man, Ese hombre there's a name of es Jesus un nombre, Jesús. that is above every Hay un nombre que es sobre name todo that's nombre. named. Y Every name that's named. todo nombre que se nombra In this world, en este and mundo thank God now, in the world to come. y en el mundo que viene. Amen. That's the name that's above Ese es every el name. nombre que es sobre todo nombre. Jesus, Jesús, Son of Man, el Hijo de Son Dios, of God, el Hijo de Redeemer Dios. friend. Amén. Amen. Hallelujah. Now, when it comes down to us bearing the name, what's that mean? Ahora con nosotros llevamos el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Well, first of all, he tells us we need to resist sin, doesn't he? Tenemos que primeramente resistir el pecado, Amen. We resist the devil. I don't know how you do it, but I do resistir it al like diablo. that. Amen. I talk to him in the name of Jesus. Yo le hablo en el nombre de Jesús. Amen. Did you know the devil don't like that name? El diablo no le gusta ese nombre, But in order to do that, you got to know that you've got it. pero para entender esto, tú tienes que darte cuenta el nombre que tienes. Remember James 4:7? Si se acuerdan, Santiago 4:7, sometedos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Amen. He said, remember in Hebrews 12, Hebreos 12:3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores he contra sí resisted unto mismo. blood. Again, Pastor? Jesus resisted sin unto blood. Resistió hasta la sangre, dice aquí. Amen. He said, think about him Piensen de él when you're tempted to sin. cuando tú eres tentado a pecar. Amen. If you haven't bled yet, Si tú no has sangrado todavía, you haven't resisted no has yet. resistido al enemigo. Amen. Grab a hold of something and hang in there, my friend. Agárrate firme. But what we have is something he really didn't have at that point. Nosotros lo que tenemos, él no tenía en aquel He had entonces. the name of a sinless man that overcame death and hell. Again, Pastor. He had the name of a sinless man. Él tenía el nombre que nunca pecó. Amen. That at that name, Y ese nombre, every knee has to bow. cada rodilla se tiene que doblar. So when we use that name to Cuando resist the devil, usamos ese nombre para resistir al enemigo, amen, we can resist every temptation. nosotros podemos resistir cualquier tentación. Amen. Hallelujah. Even the temptation to throw this tablet across the room. We have access to the throne of God. Tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. I don't think we've got a grip on what that means. A lo mejor no entendemos todavía qué significa esto. Remember Hebrews 4:14 through 16. Si We se looked at. acuerdan, Hebreos 4, 14 y 16, ya lo vimos. Read verse 16. Voy a leer el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. See, this says we have great boldness. Why? Because we have a great high priest ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote who blew through the heavenlies, que bless God. rompió las He's tempted tinieblas. just always like as we are, but he was without sin. And Él now, fue tentado en todas las áreas, así como nosotros, pero sin pecado. because of what he has done, we get immediate Por lo access que to Él the throne hizo, of grace. nosotros agarramos in His esta name. bendición de poder entrar al trono de la gracia Remember the directo. name? The name reflects everything a person is and Acuérdate has que done. el nombre refleja todo lo que es la persona y lo que ha hecho. That means when we ask in the name of Jesus, Entonces, cuando pedimos en el nombre de Jesús, we ask on the basis of his completed work. hablamos en el nombre en todo lo que Él hizo en We el have- trabajo de la Redentora. We have instant access Tenemos acceso inmediato based entirely on what he has en lo done que Él hizo, completó en la cruz, and not what we have y done. no lo que nosotros hicimos. That will help your prayer life. Eso nos va a ayudar en nuestra oración, en nuestras vidas de oración. I don't know how many times I've started telling the Lord about how sorry I am.
Siempre entraba yo a decirle al Padre, ay, me siento muy mal. I think he just goes out and gets something to eat while I do O that. creo que mientras me está oyendo, Él se va y come algo mejor. Amen. Because let's face it, no matter how perfect I think I get, Miren esto, no importa qué perfecto me sienta yo que soy, I can't get there. no puedo llegar allá. But just one step in the name of Jesus, and I Pero blow through the cuando yo heavenlies doy right un into the paso en el throne. nombre del Señor Jesús, ahí estoy. Because it's not about me, it's No se about Him and trata what He de mí, did. se trata de Él. Amen. In the name means to ask on the basis En el of what the nombre, Lord Jesus has accomplished. en el nombre significa todo lo que Jesús ha hecho. Because of that, no matter how terrible you've been, No importa qué terrible has estado en el pasado. He said He was made to be sin for Él you, fue hecho pecado por ti, so that you might be made righteous. para que usted fuera la justicia de Dios. Now, sure, we need to act right. Obviamente tenemos que You know, actuar bien. there's no permission to sin. No hay permiso para que vayas y peques. But when you do, crying and whining about it doesn't help. Entonces cuando tú pecas y llorando, quejándote, nada de eso te va a ayudar. Amen. Amen. He said that He's faithful and just Dice que Él es fiel y justo to forgive us our para sins perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all y limpiarnos de unrighteousness. toda maldad. Amen. He didn't say if you just whine and cry long enough, He'll eventually, okay, yeah. Si vas a estar llorando, quejándote, Dios no le vas a torcer el brazo, va a decir, ok, ya. So no, confess it, He No, forgives it. confiésalos y ya eres perdonado. Amen. I know sometimes He's looking at me and goes, would you get on with it? Ya muchas veces te olvida, ya. I mean, He already knows what I'm going to ask. He said He did. He sabe knows lo what we're que going to le ask voy a before we ask decir. it, right? Come on. Ok, You know, I've already got it over here. If you just ya hice todo. I knew you were coming. Ya sabía que ibas a venir con eso. You ever have those conversations? What must it be Nunca like? tenía esas conversaciones con I'm Dios. glad I don't have to listen to me, you know? Amen. But His righteousness is our platform for boldness. Su justicia es nuestra plataforma de nuestra justicia. We can come before Him without any guilt, without any fear. Venemos ante Él sin culpa, sin temor. He's been made unto us righteousness. Él es nuestra justicia. Amen. He's been made righteous. Él es Are you la listening to me? justicia. Amen. Created. Fue criado. Ephesians 4:24. Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Amen. Amén. Clothed with His righteousness. Fuimos vestidos del nuevo hombre en su justicia. What does that mean? ¿Qué significa? Let's go read this passage. This is another one we don't believe. 16:23. Vamos a through leer 27. otra escritura que muchos no creen, 16:23, capítulo 16:23 de Juan. En aquel día no me preguntéis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, recibir para que nuestro gozo sea cumplido. Amen. What's He saying? ¿Qué está diciendo aquí? He said in that day, He's talking about after His resurrection. Está diciendo en aquel día después de la resurrección. He said, you guys are not really going to ask in my name. Ustedes no van a When you pedir ask mi in my nombre. name, I'm not going to pray for you. Sometimes we see it that way, don't we? When we ask in His name, then He turns to the Father and Muchas veces cuando le pedimos a Jesús en su nombre, pensamos que Jesús se va a voltear al Padre. He said, that's not the way this is going to work. No, así no va a trabajar. After that day, Después de aquel día, then when you come to the Father in my name, cuando usted le pida al Padre en mi nombre, He's going to listen directly to you just like He does to me. Él te va a escuchar directamente a ti, así como Él me escucha a mí. Go read it. Léalo. That's what it says. Es lo que dice allí. Jesus said, you're going to have the same access that He did when He was here Tú on vas earth. a tener el mismo acceso al trono de la gracia, así como yo lo tuve. You think when Jesus, dear Heavenly Father, oh Imagínate si God. Jesús estuviera cuando estaba orando, oh Padre que estás en el cielo, I think He said, yo, Dad, dijo, ¿sabes qué, Padre? we need to chat. Necesitamos hablar aquí. Amen. Amen. He said, you're going to have the same access I've Tú got mismo vas a tener ese mismo acceso al trono. because de the Dios. Father loves you. ¿Por qué? Porque el Padre te I ama a said, the ti. Father loves Te you. dije que el Padre te ama a ti. Think about that. Piensa en Just eso. like He does me. Igual como me ama a mí. See, we don't believe that anymore. Fíjate que no creemos en esto.
Come on. Amen. We need to believe it. Necesitamos creerlo. Amen. Just like Peter said, such as I have. Así como Pedro dijo, lo que yo tengo. You need to know what you have. ¿Qué tienes tú? Necesitas We saber just qué barely tienes. scratched the surface. ¿Qué tienes? Amen. He hears us just as he heard Jesus. Los oye igual como oyó a Jesús el Padre. We've been given authority in his name over all the works of the Se enemy. los dio la autoridad sobre todas las maldades espirituales. I mean, never underestimate the power of knowing Nunca, what you have. nunca, tú tienes el poder de Dios. Such No as lo I hagas have, give I mínimo. thee. Remember in Acts chapter 19? Remember, it's not in there. Okay. Remember in Acts chapter En 19 Hechos capítulo 19, when the 7 sons of Sceva that los 7 hijos de Esteban they were going to go out and try to cast out devils. trataron de ir a sacar demonios They saw Paul casting out y devils. miraron a Pablo sacando demonios. We want to try that. Creo que vamos a tratar esto. And so they went out and they tried to cast out a devil. They said, in the name of Jesus who Paul Y preaches. dijeron, en el nombre del Señor Jesús, a los demonios, sal en el nombre que Pablo predica. Yeah. Amen. Remember what happened? ¿Sí se acuerdan qué pasó? Yeah. The demon-possessed guy jumped on them, ripped their clothes off, and ran them down the El hombre road. que está poseído por los demonios brincó en ellos, los dañó, Why? Because the devil don't have to go in the name of Jesus that Paul preaches. porque el diablo no se va a mover cuando usted dice en el nombre de Jesús que Pablo predica. Remember what the demon asked him a question. Pero aquí el demonio le dice una pregunta. You know, I know Paul, ¿Sabe or que Jesus I know, Yo conozco a Jesús, and Paul I know. yo sé quién es Pablo. Who are you? ¿Quién eres tú? You need to be able to answer that question. Tienes que contestar esa pregunta. Amen. When he says, who are you? ¿Quién eres tú? Give him a little bit of such as I have, give I thee. Dile, tú le tienes que decir quién eres tú. I'll tell you who I am. I bear the name of Jesus. Yo sé quién soy yo, yo tengo el nombre de I do Jesús. business in the Yo name of traigo el nombre de Jesus. Jesús. Yo hago negocio en el I nombre de have Jesús. authority over the Tengo darkness autoridad in en the el name nombre of de Jesus. Jesús. The devil's under my feet in the El name diablo of está bajo Jesus. mis pies en Amen. el nombre de Jesús. We have salvation in the name of Tenemos Jesus. salvación en el nombre de Jesús. Acts chapter 16, when Paul got so irritated with that demon-possessed woman. En Hechos 16, capítulo 16, 17 y 18. Y esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voz y diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, Sí. quienes os anuncia el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amen. Amén. Amen. We have authority over all the powers of darkness. Tenemos autoridad sobre todo el poder del enemigo. In John 14, he says, you're going to do the works that I do and greater works in my Jesús name. dijo en el capítulo 14, del 12 a 14, van a hacer obras más grandes, mayores que yo. I'll be honest with you, I got no idea what that means. Yo no sé la verdad qué significa todo esto. I mean, the greater works thing, people argue Esto about de that all the time. obras mayores. But it's more than I've experienced, but I'm not done yet. Yo he experimentado muchas obras, pero no he terminado todavía. I got that verse. I'm going to keep working on it until Yo I see it. recibí este versículo y todavía lo estoy haciendo. But we know what he did, Pero sabemos lo que él hizo. so let's get started on the works that he did Vamos already. a comenzar con esas obras que él comenzó. Whatever you ask in my name, I will do it. Todo lo que piden en mi nombre, yo lo voy a hacer. Amen. Colossians 3, 16 and 17. Colosenses capítulo 3, 16 al 17. La palabra de Cristo more abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos con otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones y al Señor con salmos y himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por el medio de Él. Right there, guys. Okay. That's okay. There we go. He says here that we're supposed to do everything we do Entonces todo lo que hagamos in his name. debemos hacerlo en el nombre That en doesn't su mean nombre. that, well, in the name of Jesus, I'm going to go to the bathroom. Oh, no vas a decir, oh Señor Jesús, voy a ir al baño.
Name of Jesus, I'm going to the grocery store. Oh, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús voy al mandado. No, everywhere I go, I'm going in the name of Jesus. Donde yo me presento, donde yo voy en ese nombre. Because he has put his name on me just Porque like he has Él ha on you. puesto su nombre en mí, así como And le ha then puesto su nombre en ti. wherever I go, I am his representative when I get there. Donde yo vaya, yo estoy representando ese nombre. Why? Because he placed his name Porque Él on us. porque puso su nombre en nosotros. Amen. In the Old Testament, those pagan gods, you know, Aquellos dioses they used, paganos they used to tattoo the name of the se God on their arm. tatuaban el nombre de sus dioses en sus brazos. Amen. Well, in the New Covenant, En el nuevo pacto, our God has marked us with his name. Dios los marcó con su nombre. Amen. Hallelujah. Aleluya. I was just telling Andrew about something. Estaba hablando, diciéndole al hermano Andrew, When I was in Bible school, cuando estaba en el instituto bíblico, I was just learning about this stuff. estaba aprendiendo sobre toda esta I información. never heard anything like that in my life. Again. I never heard anything like that before in my life. Nunca he oído esta administración. But I was working in a mental hospital. Estaba trabajando en un hospital mental, para los mentales. Yeah, psychiatric ward. Locked up doors and everything. Because I was a big old kid, you know. Estaba tratando con todo este tipo de... But I go to work in the afternoon after being in Bible class all morning. Y estando en la escuela todo en la mañana en el instituto bíblico, y luego me fui a trabajar al hospital. And the other people worked there, they knew I was a Bible crazy person. You know? Y todos los que estaban ahí trabajadores, mis compañeros, colegas, sabían que yo era un loco de la palabra. So they got to where they would save people for me, you know. Entonces muchas veces me traban a gente para Okay, salvarlos. This is one for Virgil right here. Ah, aquí está el pastor Virgilio. I wasn't Pastor Virgilio. No era el pastor todavía. I was just a barely recovered drug addict at that point. Apenas acaba de salir de mis adicciones. One day I came in, got my little white suit on, you know. Una vez vine en mi traje. I mean, I don't have any badges on anywhere that say I'm preacher. No tenía aquí donde dice soy un predicador. Said orderly. So I come in, they say, we got one for you. Entré, fui a trabajar y estaba el grupo de compañeros y le dijeron al pastor, aquí te tenemos uno para que lo salves. She's in a locked room. Está en una celda, allí en un cuarto. She's banging her head on the door. Se está dando su cabeza en la pared. Her eyes, she had black eyes on both sides from Ya banging her tenía head. los ojos ya colorados, negros. They want to go in and give her a shot. Entonces querían para inyectarla. No offense, ladies, but there was just a bunch of women there and they were waiting for me to get there. Pero había muchas mujeres ahí en ese lugar. Amen, because they figured I could whip this girl. Porque me hablaron a mí porque pensaban que yo podía sujetar a esta persona. I've never seen this woman before in my life. Nunca vi a esta mujer en mi vida. I opened the door, got the key, you know. Agarré la llave, abrí la puerta She looks up at me. y me vio a mí. She says, preacher boy, preach the Predicador, word, preach the word. Predicador, predica la palabra, predica la palabra. Me cerré la puerta. How does she know ¿Cómo sabía ella? that yeah? Why? Because that devil knows me. Porque el diablo me conoce. That devil knew me as soon as he saw me. Él me vio, me conoció quién era yo. And his thought was, we better scare this guy off quick. Vale más sacar a este hombre de hoy. Because he ever figures out what he's got, we're in trouble. Porque si él sabe, se da cuenta de lo que él tiene, estamos en peligro. Amen. So I'm standing out there for a minute, and these ladies are looking at me and Entonces laughing. todo el grupo ahí me estaban viendo y yo estaba acá afuera, no sabía qué hacer. So I thought, okay, I heard all this stuff preached, Ok, ya oí todo lo que se me predicó. so here we go. Aquí vamos. In the name of Jesus, En el nombre del Señor Jesús, sit down and shut up. siéntate y cállate. Y eso es lo que pasó. Amen. I cast that devil out of her. Saqué ese demonio de ella. She got better. Again. Amen. She got better. She got Y well. y fue sanada. She didn't remember any of it when she Y got no se well. acuerda de nada de lo que pasó. Amen. 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 So the devil knows Porque el diablo sabe. if he can keep you from knowing who you are and what you got, Y si te hace un lado y no sabes quién eres tú, he can chase you back into the church house and you can él lock the door behind you. él te puede sacar de la iglesia y te encierra. You can sit around in there and play church all you want to. It don't bother him a bit. O tú puedes estar en la iglesia todo el tiempo y si no sabes lo que tú tienes en ti, But when you figure out who él- you are and para what él you got, no hay problema. when you figure out who you are and what you got, Pero cuando usted sepa
You are a quién problem. eres tú, quién lo que tú tienes en ti. You are a problem for the devil. Va a haber problemas para el enemigo. We are now the name bearers of the Ahora Lord Jesus Christ nosotros in this earth. llevamos ese nombre. We represent him in every Lo aspect of our lives. representamos en todo aspecto de nuestras vidas. We are at the end of a plan that started at creation Comenzó ese plan antes de la creación. and that was created before creation, Fue creado ese plan antes de la creación. placing the name of the eternal God upon a son of man. Poniendo el nombre eterno And en el hombre. There finally came a man who passed the inevitable test. Entonces vino este hombre, pasó todas estas pruebas. And that man placed his name and all that it represents upon us Entonces ese hombre fue puesto el nombre de Jesús en nosotros so that we might continue the plan that was from the beginning to Para proclaim his name to the nations of the earth. para seguir con ese plan, proclamando este nombre hasta el fin del mundo. Let's not be guilty of bearing that name in vain. No vamos a llevar ese nombre en vano, Amen. He has a name that's above every porque name, Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. and he's given us the name. Y se los ha entregado ese nombre a nosotros. Israel had the task to bear Jehovah's name among the nations. Israel tenía la tarea de llevar el nombre de Jehová a todas las naciones. Now the church has been tagged with the same job, Ahora la iglesia tiene la misma that in the name comisión, of Jesus, llevar el nombre de as Jesús human beings anointed by the como Holy Spirit, seres espirituales ungidos por el Espíritu Santo. we're commissioned to carry his Somos name. comunicados para llevar su nombre. Amen. Amen. You know, I can't help, as we're winding down here, Okay. No me puedo parar aquí que vamos a terminar. I can't help thinking about that moment in Acts chapter 3 Ese momento del capítulo 3 when de Peter, Hechos, Peter looked at that lame man. cuando Pedro vio a ese hombre cojo, He was begging for a coin or just a crust estaba of bread. mendigando por que le dieran algo He expected charity, and there's nothing wrong with charity. y Thank God for esperaba charity. algo caridad. Está bien con caridad, But he got way more than that. He didn't pero beg. agarró más que eso. Peter uttered those words, Pero Pedro tenía esas palabras: such as I have, give I thee. lo que tengo te lo doy. In the name of Jesus Christ of Nazareth. En He said el nombre del Nazareth. Señor Jesús. He said, Jesus Christ of Nazareth, Dijo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. emphasizing this was a man. Acuérdate, fue Nazareth, hombre. he was- he Hablando a lived in entender que Nazareth, he was Jesús a era guy. hombre. But now he's got a name Pero ahora tiene un nombre that gives me authority to que se heal me da esa you. autoridad. Peter knew what he had. Pedro sabía qué es lo que tenía él, He had something more precious than gold and silver. que era más precioso que el oro He had the y authority. plata. He had the authority to use the name of Jesus. Tenía of esa Nazareth. autoridad para usar el nombre. So for us here today, who God has called Y para nosotros hoy en este día que Dios te habló to equip His people, para equipar a su pueblo, we have that same name. tenemos el mismo nombre. So let's do whatever we got to do to learn what we have. Entonces tenemos que hacer, aprender y entender lo que tenemos. Not just play church, but be church. Ay. Not just play at church, but be No church. nomás estar activa en la iglesia aquí, pero saber And once qué we've got significa ser una iglesia. Once we've got it, we know if we know what we have, Entonces, sabiendo lo que tenemos, then we can teach that knowledge to the people that we pastor. entonces con este conocimiento podemos compartirlo al pueblo de Dios And we can lead them as we boldly use that name to y set the podemos captives guiarlos free. y firmes con el nombre. I would encourage you with all my heart. Let's do this. Vamos a hacerlo. Yo les consejo con todo mi corazón. Let's not bear that name in vain. No vamos a llevar el nombre en vano. Amen? Amén. Amen. We're done.